¿Qué haría usted si alguien acusara injustamente a su hijo de un delito? Ahora, imagina esto. La hija de un experimentado agente del FBI es detenida por un policía racista. En solo 3 minutos, la brutal venganza de su padre deja al descubierto la profunda corrupción que hay bajo la superficie. Mia Collins tenía un día normal, comprando un regalo de cumpleaños para su madre. Entró en una joyería de lujo y sus ojos se iluminaron de emoción al mirar las relucientes vitrinas. Pero no sabía que detrás del cristal acechaba el peligro. Pensaba que solo estaba comprando, pero para algunos su mera presencia era sospechosa. En cuanto entró, el ambiente cambió. La amable sonrisa del dependiente se desvaneció rápidamente y fue sustituida por miradas frías y suspicaces. Y entonces ocurrió. El oficial Darren Winston, un policía curtido, irrumpió con una acusación que dejó a Mia helada. «Has robado un collar», ladró, como si su juicio ya estuviera hecho. Ahora, imagina el horror, imagina la confusión. Mia, una adolescente, acusada de un delito que no había cometido, rodeada de extraños que observaban todos sus movimientos. El peso de esas miradas, la humillación, era aplastante. Pero justo cuando Darren estaba a punto de ir demasiado lejos, llegó el padre de Mia, el agente del FBI, Marcus Collins. ¿Y qué ocurrió a continuación? Digamos que destrozó el mundo de Darren de un modo que no podía esperar. La joyería había sido un tesoro para Mia, pero ahora le parecía más bien una trampa. A cada paso que daba, parecía como si las paredes se estuvieran cerrando. Intentó concentrarse en los relucientes expositores de collares y pendientes, pero la señora Simmons, una mujer bien vestida, no dejaba de mirarla, haciendo que el aire le pesara. Los empleados empezaron a susurrar y de repente todo parecía raro. ¿Por qué la observaban tan de cerca? Mia intentó sacudirse el malestar. Estaba allí por su madre, buscando el regalo de cumpleaños perfecto. Aún así, no podía ignorar las frías miradas ni los silenciosos murmullos que parecían seguirla. La puerta de la tienda se abrió y entró el agente Darren Winston con expresión dura. A Mia le dio un vuelco el corazón. No miró a nadie más, solo a ella. «Eres sospechosa de robar un collar», ladró. La mente de Mia se aceleró. ¿Qué había hecho? No había tocado nada. Se le retorció el estómago cuando los ojos de Winston se llenaron de desprecio. «No he robado nada», tartamudeó Mia, pero a Winston no le importó. «Vacía los bolsillos», exigió con voz estridente. La sala se quedó inmóvil y la gente se volvió para mirar. A Mia le temblaban las manos. Sabía que era inocente, pero la forma en que él hablaba la hacía sentir impotente. «Ahora», ladró Winston. Temblorosa, Mia se llevó la mano a los bolsillos. Estaban vacíos. «Comprueba tu bolso, tu chaqueta. ¿Dónde la has escondido?» Sus palabras fueron cortantes, haciendo que Mia se sintiera más pequeña a cada segundo. Su voz se quebró mientras suplicaba. «Por favor, no he cogido nada. Tienes que creerme». Pero Winston se rió. «¡Eso es lo que dicen todos!». Fuera empezó a congregarse una multitud. Mia podía sentir el juicio en sus ojos, sus mejillas ardiendo de vergüenza. Winston la cogió del brazo, dispuesto a detenerla. En ese momento, toda esperanza parecía perdida. Pero entonces, una voz profunda y dominante se abrió paso en medio del caos. «¿Qué crees que estás haciendo con mi hija?». Marcus Collins, alto e imponente, se adelantó y su voz cortó la tensión. «¿Qué crees que estás haciendo con mi hija?». El agente Darren Winston se volvió, momentáneamente desconcertado por la repentina aparición del agente del FBI. La multitud, que había estado zumbando con murmullos, se quedó en silencio. Fue como si toda la calle contuviera la respiración. Mia, con los ojos llenos de lágrimas, corrió al lado de su padre. «Papá», susurró, con voz temblorosa, «yo no he hecho nada».
Marcus apretó la mandíbula y la rodeó con el brazo. Winston se enderezó, intentando recuperar el control. Señor, su hija es sospechosa de un robo. Solo estoy haciendo mi trabajo. ¿Tu trabajo? La voz de Marcus seguía calmada, pero la intensidad era inconfundible. Tu trabajo es proteger, no acosar a inocentes sin pruebas. La cara de Winston se sonrojó. He recibido un informe. ¿Un informe? Marcus le cortó, acercándose. ¿Has encontrado algo o se basa en su aspecto? Winston dudó. No tenía pruebas reales, solo la sospecha transmitida por la señora Simmons, pero su orgullo no le permitiría echarse atrás. Señor, tiene que hacerse a un lado. Marcus no se inmutó. Y yo soy agente del FBI. Mostró su placa. Si esto es aplicación de la ley, estoy más que cualificado. La confianza de Winston vaciló. Su hija estaba actuando sospechosamente. ¿Sospechosamente? ¿Buscando un regalo para su madre? La voz de Marcus se endureció. ¿No la has registrado, comprobado las cámaras y ya estás listo para arrastrarla a comisaría? Se está pasando de la raya, agente Winston. Winston abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Le temblaban las manos al coger la radio. Antes de que pudiera hablar, se oyó la voz de su superior. «Oficial Winston, preséntese inmediatamente». Winston miró a Marcus, luego de nuevo a Mia, la frustración tensando su rostro. «Esto no ha terminado», murmuró Winston antes de marcharse. La tensión en el ambiente se disipó ligeramente con su marcha. La multitud empezó a dispersarse, pero Mia seguía sintiendo el peso de sus miradas críticas. Marcus se agachó a su lado. «¿Estás bien?» Mia asintió, pero le temblaba la voz. «Papá, estaba tan asustada». Marcus la abrazó con fuerza. «Ya no tienes que tener miedo. Estoy aquí». Pero incluso mientras la abrazaba, la mente de Marcus se agitaba. No se trataba solo de un policía malo, sino de algo más profundo. Y él iba a averiguar qué. Mientras Marcus llevaba a Mia a casa, su mente iba a 1000 por hora. Algo le corroía por dentro. La forma en que el agente Winston había asumido inmediatamente la culpabilidad, la vaga mención de un informe y la implicación de la señora Simmons apuntaban a algo más que un simple malentendido. No iba a dejarlo pasar. Tras asegurarse de que Mia estaba instalada en casa, Marcus fue directamente a su despacho y empezó a hacer lo que mejor sabía hacer: investigar. Consultó los registros de incidentes recientes en la joyería y examinó los informes de robos. Sus ojos se entrecerraron al observar una tendencia inquietante. En los últimos 6 meses, se habían denunciado 5 casos similares. Adolescentes negros, todos acusados de hurto y puestos en libertad sin cargos. El patrón era inconfundible. Algo estaba pasando en esa tienda, y no se trataba solo de joyas desaparecidas. Su instinto le decía que había un problema más profundo: la elaboración de perfiles raciales. Pero se trataba de algo más que un tendero parcial. Necesitaba pruebas. Marcus cogió el teléfono y llamó a un viejo amigo, el detective Ryan Hughes. Habían trabajado juntos en casos anteriores, y Ryan tenía un don para acceder rápidamente a la información que Marcus necesitaba. «Ryan, soy Marcus. Necesito un favor», dijo Marcus, con voz grave pero urgente. «¿Qué pasa?», Ryan preguntó. «Necesito que saques cualquier registro sobre incidentes con adolescentes acusados de robo en la joyería Silver Circle durante el último año. Algo no cuadra». «Silver Circle, ¿eh? ¿Otra vez ese sitio?». Ryan sonaba preocupado. «Sí, he oído rumores. Investigaré y te llamaré». Marcus colgó, sintiendo una mezcla de expectación e inquietud. Si esto era tan grave como sospechaba, estaba a punto de descubrir algo que podría sacudir a la comunidad. Esa misma noche, Ryan volvió a llamar con información que confirmaba las sospechas de Marcus. «No te lo vas a creer», dijo Ryan con voz grave. 5 incidentes,
todos ellos protagonizados por adolescentes negros. No hay cargos en ninguno de los casos, y el gerente de la tienda, el señor Peterson, presentó todas las denuncias. El mismo policía, Winston, estuvo implicado en 2 de los casos. Tiene mala pinta, Marcus. Marcus sintió una oleada de ira surgir en su interior. Ya no se trataba solo de Mia. Se trataba de una discriminación racial sistémica, y el agente Winston estaba desempeñando un papel clave en ella. Pero necesitaba pruebas más concretas si quería ir más lejos. A la mañana siguiente, Marcus visitó la joyería Silver Circle, esta vez no como un padre preocupado, sino como un agente del FBI. El gerente de la tienda, el señor Peterson, le saludó con una sonrisa forzada. «Agente Collins, ¿qué le trae de vuelta a la tienda?». Peterson preguntó, su tono traicionando una pizca de nerviosismo. «Me gustaría echar un vistazo a las imágenes de seguridad de ayer», respondió Marcus, con los ojos fijos en el director. La sonrisa de Peterson vaciló. «Me temo que hemos tenido algunas dificultades técnicas con nuestro sistema. Las cámaras no funcionaban bien ayer». «Qué conveniente», dijo Marcus, con tono frío. «Es curioso cómo tus cámaras parecen funcionar mal cada vez que ocurre algo así». Peterson se movió incómodo. «Es solo un mal momento, te lo aseguro». Marcus se inclinó ligeramente, con la mirada fija. «No estoy aquí para buscar excusas, señor Peterson. Estoy aquí para llegar a la verdad. Si no hay nada que ocultar, entonces no debería haber ningún problema en facilitar el acceso a cualquier grabación que tenga». Peterson dudó un momento antes de acceder a regañadientes a que Marcus revisara las grabaciones de los otros días. Al ver las grabaciones de incidentes anteriores, Marcus observó el mismo patrón. Adolescentes negros seguidos de cerca, conversaciones susurradas entre miembros del personal y, en varios casos, la presencia de la señora Simmons. Había algo en la señora Simmons que hacía saltar las alarmas en la cabeza de Marcus. ¿Por qué estaba siempre en la tienda durante esos incidentes? ¿Y por qué su comportamiento parecía desencadenar las sospechas del personal? Tenía la sensación de que no era una clienta más. Tenía que investigar más a fondo sus antecedentes. De vuelta a su despacho, Marcus empezó a investigar sobre la señora Simmons. Era la esposa del juez Robert Simmons, una figura bien relacionada y respetada en la comunidad local. Pero a medida que Marcus profundizaba, descubrió algo preocupante. La señora Simmons tenía un historial de denuncias, siempre dirigidas a jóvenes clientes negros en varias tiendas de lujo de la ciudad. Parecía que fuera donde fuera, las acusaciones la seguían. El instinto de Marcus le decía que había algo más en esta historia y estaba decidido a descubrirlo. Se puso en contacto con su compañera del FBI, Melinda Thompson, y le contó lo que había descubierto hasta entonces. «Melinda, necesito que investigues las finanzas de la señora Simmons y la joyería Silver Circle. Algo me dice que esto va más allá del perfil racial». «¿Crees que es una estafa?», preguntó Melinda. «Posiblemente. La señora Simmons ha presentado múltiples quejas y ha habido rumores sobre fraude de seguros relacionados con la tienda. Si está involucrada en un esquema mayor, necesitamos saberlo». Melinda accedió a ayudar y, al cabo de unos días, Marcus tenía la información que necesitaba. Resultó que la señora Simmons había presentado múltiples reclamaciones al seguro por joyas robadas en los 2 últimos años, todas convenientemente a raíz de incidentes en los que adolescentes negros fueron acusados de robo. En todas las ocasiones, la tienda cobró el seguro, pero las joyas nunca se recuperaron. Las piezas empezaban a encajar. No se trataba solo de parcialidad, era una estafa bien orquestada, y Mia había quedado atrapada en medio de ella. Marcus tenía ahora pruebas suficientes para dar el siguiente paso. Tenía que enfrentarse al agente Winston y asegurarse de que la señora Simmons y la joyería rindieran cuentas. Mientras Marcus se preparaba para la siguiente fase de su investigación, sabía que la batalla que le esperaba no sería fácil.
Se trataba de gente poderosa con conexiones profundas, pero no iba a dejar que se salieran con la suya. Esta vez no. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Marcus había reunido pruebas suficientes para vincular a la señora Simmons con los turbios negocios de la joyería, pero necesitaba asegurarse de que toda la operación era hermética antes de hacerla pública. La red de mentiras y engaños que rodeaba a la joyería, a la señora Simmons y al agente Winston era más profunda de lo que había imaginado, pero Marcus estaba decidido a hacer justicia. Sentado en su despacho a altas horas de la noche, Marcus sacó una serie de documentos financieros que Melinda le había enviado. Las reclamaciones al seguro presentadas por la señora Simmons eran asombrosamente elevadas. Cada vez que robaban una joya, la tienda había cobrado decenas de miles de dólares. Las reclamaciones se tramitaban con rapidez y la coincidencia de cada acusación parecía demasiado perfecta para ser casual. Pero el verdadero avance se produjo cuando Marcus descubrió algo que le heló hasta la médula. La señora Simmons no solo era una clienta habitual, sino también una socia silenciosa de la joyería Silver Circle. Su relación con la tienda no era solo financiera, sino personal. Había estado utilizando la tienda como tapadera para el fraude al seguro, presentando reclamaciones falsas por robo y utilizando a adolescentes negras como Mia como chivos expiatorios para cubrir sus huellas. Marcus se echó hacia atrás en la silla, asimilando el peso del descubrimiento. La señora Simmons no era solo una mujer parcial y racista, sino un cerebro criminal que manipulaba el sistema en su propio beneficio. ¿Y el agente Winston? ¿O era demasiado incompetente para ver lo que estaba ocurriendo? O, peor aún, participaba activamente en el encubrimiento. A la mañana siguiente, Marcus se reunió con su compañera Melinda. Juntos idearon un plan para desenmascarar toda la operación. Marcus tenía pruebas suficientes para presentar cargos formales contra la señora Simmons, la tienda y el agente Winston, pero debían asegurarse de que todo se llevara a cabo correctamente. No podían permitirse ningún error. «Tenemos que llamar a asuntos internos», dijo Melinda con el ceño fruncido. «Si Winston está involucrado, esto podría ir más profundo en el cuerpo de policía de lo que pensamos». Marcus asintió. «De acuerdo, tenemos que llevar esto a la DEA, también. Pero primero, quiero enfrentarme a Winston yo mismo». Ese mismo día, Marcus quedó con Winston en una tranquila cafetería a las afueras de la ciudad. Cuando Winston llegó, parecía inquieto. Marcus se dio cuenta de que el agente sabía que se avecinaba algo. Después de todo, los acontecimientos de aquel día habían dejado una marca en todos los implicados, y Marcus no estaba dispuesto a dejarlo pasar. «Me sorprende que accedieras a quedar», dijo Marcus, inclinándose hacia adelante. «Tú y yo sabemos que hay algo raro en ese día en la tienda». Winston se removió en su asiento, con los ojos desviados, como si buscara una escapatoria. «Solo hacía mi trabajo», dijo a la defensiva. «¿Tu trabajo?», se burló Marcus. «¿Llamas trabajo a acosar a niños inocentes? O tal vez sea proteger a gente como la señora Simmons mientras cometen fraude». La cara de Winston palideció. «No sé de qué me estás hablando». Marcus se inclinó más hacia él, con voz grave pero peligrosa. «Lo sé todo, Winston. Sé lo de las reclamaciones al seguro. Sé lo de la implicación de la señora Simmons con la tienda. Y sé que tú participaste. O eres cómplice, o simplemente estás demasiado ciego para ver lo que estaba pasando delante de ti. De cualquier manera, vas a caer con ellos». A Winston le tembló la mano al coger el café. «Yo no...», empezó, pero Marcus le cortó. «¿No hiciste qué? ¿Pensaste que me daría cuenta? Elegiste a la chica equivocada para meterte con ella, Winston. No soy solo un padre, soy del FBI, y voy a hundirte a ti y a todos los involucrados». Los hombros de Winston se desplomaron. Sabía que estaba atrapado. «No lo sabía todo», murmuró.
Solo seguía órdenes. La señora Simmons está conectada. Su marido es juez y tiene influencia. No podía negarme. Marcus le miró fijamente durante un largo momento, dejando que la confesión calara hondo. Aún tenías elección. Podías haber hecho lo correcto. En vez de eso, dejaste que niños inocentes salieran heridos. Winston tenía la cara pálida, y en la frente se le formaban gotas de sudor. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Ahora?». Marcus se puso de pie, sobresaliendo por encima de Winston. «Ahora voy al fiscal. ¿Y tú? Será mejor que empieces a pensar en hacer un trato, porque cuando todo esto se venga abajo, vas a necesitar toda la ayuda que puedas conseguir». Winston no dijo nada mientras Marcus se daba la vuelta y salía de la cafetería, cerrando la puerta tras de sí. Con la confesión parcial de Winston, Marcus tenía lo que necesitaba para seguir adelante. Al día siguiente se reunió con el fiscal del distrito y le expuso todas las pruebas: el fraude al seguro, el perfil racial y el papel de Winston en la operación. El fiscal le escuchó atentamente, con el rostro cada vez más serio a cada minuto que pasaba. «Esto es enorme», dijo el fiscal, reclinándose en su silla. «Podemos presentar cargos contra la señora Simmons, el dueño de la tienda, y Winston, pero tendremos que ser minuciosos. Si su marido se entera de esto, intentará bloquear la investigación». «Lo sé», respondió Marcus. «Por eso tenemos que actuar rápido, antes de que alguien tenga la oportunidad de cubrir sus huellas». El fiscal asintió. «Conseguiré una orden para los registros de la tienda y traeré asuntos internos a Winston. Nos moveremos rápido». A los pocos días, la investigación estaba en pleno apogeo. La joyería fue asaltada y se incautaron cajas de documentos, revelando aún más pruebas de actividades fraudulentas. La señora Simmons fue detenida, y esta vez sus contactos no pudieron protegerla. Los medios de comunicación se enteraron de la historia y pronto saltó a todos los medios de la ciudad. Agente del FBI saca a la luz una trama de perfiles raciales y fraude de seguros. Pero para Marcus, la lucha no consistía solo en sacar a la luz la corrupción, sino en limpiar el nombre de Mia y asegurarse de que ninguna otra niña tuviera que pasar por lo mismo que ella. Trabajó incansablemente con el fiscal del distrito y asuntos internos, asegurándose de que todos los detalles del caso fueran irrefutables. Winston, al darse cuenta de que no tenía escapatoria, accedió a cooperar con la investigación a cambio de una reducción de condena. Aportó más detalles sobre las operaciones de la señora Simmons, admitiendo que había mirado hacia otro lado por miedo a sus conexiones. Al final, la cooperación de Winston ayudó a hacer caer a más personas implicadas en la trama, incluidos otros empleados de la tienda que habían participado a sabiendas. El juicio fue intenso y la señora Simmons luchó contra todos los cargos, pero las pruebas fueron abrumadoras. Fue declarada culpable de múltiples cargos de fraude y conspiración, y condenada a prisión. Winston perdió su placa y también se enfrentó a una condena entre rejas, pero su sentencia reducida significaba que cumpliría menos tiempo a cambio de su testimonio. Cuando Marcus vio que el caso llegaba a su fin, sintió satisfacción, pero también un profundo cansancio. Había sido un largo camino, pero se había hecho justicia. El nombre de Mia había quedado limpio y la corrupción que había plagado el sistema había quedado finalmente al descubierto. Pero más que eso, Marcus sabía que esta lucha no era solo por su hija. Se trataba de cambiar un sistema que había permitido a gente como la señora Simmons abusar de su poder durante demasiado tiempo. Y aunque esta batalla había terminado, Marcus sabía que aún quedaban muchas más por librar. Habían pasado semanas desde el asalto a la joyería Silver Circle. Marcus había estado trabajando sin descanso, reuniendo los últimos elementos del caso. Las pruebas eran abrumadoras: fraude, discriminación racial y un agente corrupto, el oficial Winston. Sin embargo, Marcus no podía evitar la sensación de que aún faltaba algo.
Quedaba más por descubrir, y el caso, por muy condenatorio que fuera, no parecía completo. Una noche, mientras Marcus estudiaba los expedientes de un caso en su despacho, sonó el timbre de su teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que pasó en la tienda. Nos vemos mañana. 5 p.m. Parque Westside. No se lo digas a nadie. Los ojos de Marcus se entrecerraron al leer el mensaje. Podía ser una trampa, pero su instinto le decía que podía ser la oportunidad que estaba esperando. Alguien estaba dispuesto a hablar. Al día siguiente, Marcus llegó al parque, escudriñando la zona en busca de algún rastro de su informante. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la hierba, y el parque estaba casi vacío. Llevaba la mano cerca del costado, preparado para cualquier cosa. Al cabo de unos minutos, una joven se le acercó, mirando nerviosa a su alrededor. ¿Es usted el agente Collins?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondió Marcus, estudiando su rostro. Le resultaba familiar, aunque no podía reconocerla de inmediato. Yo trabajo en el Círculo de Plata, empezó, con la voz apenas por encima de un susurro. Mi nombre es Nora. Lo he visto todo. Sé lo que la señora Simmons estaba haciendo, pero no sabía cómo detenerla. No sabía a quién acudir. A Marcus se le aceleró el corazón. ¿Qué sabes exactamente, Nora? Respiró hondo. La señora Simmons era la que planeaba las acusaciones de robo. Cada vez que entraba un cliente joven negro, ella daba la señal al encargado o a uno de nosotros. Debíamos vigilarlos de cerca, buscar cualquier excusa para acusarlos de robar. Hacía que pareciera que se trataba de proteger la tienda, pero era un montaje desde el principio. Marcus apretó los puños. Su ira iba en aumento. ¿Y Winston? ¿Cómo estuvo involucrado? El oficial Winston entraba cada vez que ella hacía una llamada. Ni siquiera lo cuestionaba. Solo hacía lo que la señora Simmons quería. Pero Nora vaciló, mirando nerviosa por encima del hombro. Hay algo más que debes saber. Marcus se inclinó hacia él, escuchándole atentamente. La señora Simmons no solo acusaba a la gente de robo por el dinero del seguro. Continuó Nora, con la voz temblorosa. Escondía algo más grande. Las joyas supuestamente robadas no eran robadas, las trasladaba, de contrabando. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. ¿Contrabando? ¿Qué quieres decir? No conozco todos los detalles, pero la oí hablar con alguien sobre envíos. Ha estado usando la tienda como tapadera para sacar joyas robadas del país. El fraude al seguro era solo una tapadera. Hacía que pareciera que faltaban joyas para poder presentar reclamaciones y trasladar los artículos reales sin que nadie se diera cuenta. Marcus miró a Nora con incredulidad. Esto lo cambiaba todo. No se trataba solo de un caso de discriminación racial o de acusaciones de hurto, sino que formaba parte de una operación criminal de mayor envergadura y la señora Simmons estaba en el centro de la misma. ¿Tienes alguna prueba de esto?, preguntó Marcus, con voz firme pero urgente. Nora asintió, sacando su teléfono. Tengo grabaciones. Empecé a grabar sus conversaciones cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. No sabía qué más hacer. Le pasó el teléfono a Marcus y éste puso rápidamente una de las grabaciones. Se le retorció el estómago al oír la voz de la señora Simmons, fría y calculadora, hablando del envío de joyas y de cómo evitar ser descubiertos. Era la prueba que necesitaba, pero también significaba que el caso acababa de escalar a un nivel mucho más peligroso de lo que Marcus había previsto. «Nora, has hecho lo correcto», dijo Marcus con voz firme pero tranquilizadora. «Pero tienes que tener cuidado. Si la señora Simmons se entera de que estás hablando conmigo, no dudará en ir a por ti». «Lo sé», susurró Nora, con los ojos llenos de miedo. «Tengo miedo». «Me aseguraré de que estés protegida», prometió Marcus. «Pero necesito que te mantengas en contacto conmigo. No vayas a ninguna parte sin avisarme.
Vamos a derribarla. Nora asintió, pero dudó. Agente Collins, he visto a su marido, el juez Simmons, visitando la tienda a altas horas de la noche. Él también está involucrado, ¿verdad? Marcus hizo una pausa. Había sospechado de la implicación del juez Simmons, pero oírlo confirmado le produjo un escalofrío. El alcance de esta conspiración iba más allá de lo que había pensado en un principio. «Estamos investigando todos los ángulos», le aseguró Marcus. «Esto va más allá de la señora Simmons, pero desenmascararemos a todos los implicados». Armado con la nueva información de Nora, Marcus no perdió el tiempo y se puso en contacto con la División de Crimen Organizado del FBI. Ya no se trataba de un simple fraude al seguro, sino de una red internacional de contrabando. Rápidamente, el FBI inició una investigación más profunda sobre las actividades de la señora Simmons, rastreando sus conexiones con conocidos contrabandistas y organizaciones criminales en el extranjero. Cuanto más descubría Marcus, más claro quedaba que la señora Simmons había estado dirigiendo esta operación durante años. Se había servido de su posición en la alta sociedad para enmascarar sus negocios ilegales, y la influencia de su marido como juez había impedido que nadie mirara demasiado de cerca. Pero ahora, los muros se estaban cerrando. La magnitud de la operación de contrabando sorprendió incluso a Marcus. Piedras preciosas, diamantes y joyas de gran valor pasaban por la tienda y se enviaban a Europa y más allá. La tienda no era más que una tapadera. Cada objeto desaparecido formaba parte de un plan más amplio. Y lo que era peor, la señora Simmons había utilizado a adolescentes negras inocentes como Mia como chivos expiatorios para desviar la atención de su verdadera operación. Mientras el FBI empezaba a coordinarse con agencias de contrabando, Marcus no podía pensar en lo cerca que había estado Mia de ser otra víctima de esta conspiración. La idea le hizo hervir la sangre. Este caso se había no por su hija, sino por todos los jóvenes negros que habían sido acusados injustamente. Mientras tanto, el agente Winston estaba cada vez más paranoico. La reducción de su condena le había concedido cierta indulgencia, pero el hecho de saber que había formado parte de algo mucho más grande le pesaba mucho. Había pensado que solo estaba saltándose las normas por una mujer con buenos contactos, pero ahora se daba cuenta de que había formado parte de una operación de contrabando y que estaba metido en un lío. Una noche, incapaz de seguir soportando la culpa, Winston llamó a Marcus. «Necesito hablar contigo», dijo Winston con voz temblorosa. «Es sobre la señora Simmons. Está pasando más de lo que crees». «Ya lo sé», respondió Marcus, con tono duro. «Sé lo del contrabando». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Entonces sabes que no quería participar. No lo sabía, lo juro». «Aún así, decidiste mirar hacia otro lado», replicó Marcus. «Dejaste que gente inocente saliera herida. Podrías haber parado esto». lo sé», tartamudeó Winston. «Pero quiero ayudar ahora. Puedo darte más información. Testificaré. Haré lo que haga falta para arreglar esto». Marcus hizo una pausa, considerando la oferta de Winston. No se fiaba de él, pero si Winston podía aportar más pruebas que acabaran con toda la red de contrabando, quizá mereciera la pena. «Bien», dijo finalmente Marcus, «pero si intentas jugar conmigo, te arrepentirás». «No lo haré», prometió Winston. «Solo quiero hacer las cosas bien». Con la cooperación de Winston y las grabaciones de Nora, el caso contra la señora Simmons se solidificó. El FBI se coordinó con las autoridades internacionales, rastreando los envíos de joyas robadas e identificando las redes criminales implicadas. Era una operación masiva, y cuanto más profundizaban, más conexiones encontraban. La señora Simmons, al darse cuenta de que la red se cerraba a su alrededor, intentó huir del país. Pero Marcus y su equipo iban un paso por delante. La detuvieron en el aeropuerto cuando intentaba embarcar en un avión privado con destino a Europa. La influencia de su marido ya no podía salvarla.
Los medios de comunicación se habían enterado de la historia, y la indignación pública era demasiado grande. El juez Simmons, aunque no estaba directamente implicado, se enfrentó a un intenso escrutinio, y su carrera empezó a desmoronarse. El juicio que siguió fue un espectáculo. La señora Simmons fue acusada de múltiples cargos de fraude, conspiración y contrabando. Las pruebas eran abrumadoras, gracias a las grabaciones, los documentos incautados y el testimonio de Winston. Fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a décadas de prisión. Durante el juicio, Marcus se sentó en la sala todos los días, viendo cómo se desmoronaba el imperio de la señora Simmons. El fiscal describió cada paso de su operación, cómo había manipulado la tienda, utilizado los prejuicios raciales para encubrir sus delitos y aprovechado la posición de su marido como juez para protegerse de las sospechas. Fue una clase magistral de corrupción y el jurado quedó visiblemente horrorizado. Pero para Marcus, la verdadera victoria no consistía solo en condenar a la señora Simmons, sino en limpiar el nombre de Mia y asegurarse de que ningún otro niño correría la misma suerte. Mientras observaba cómo el juez leía el veredicto de culpabilidad, Marcus sintió una sensación de cierre, pero también de agotamiento. La lucha había sido larga y la carga emocional muy pesada. Había pasado noches en vela, incontables horas de investigación y se había enfrentado a una inmensa presión, pero todo había merecido la pena. Después del juicio, cuando salían del juzgado, Mia miró a su padre con admiración. «Lo has conseguido, papá», dijo, con la voz llena de orgullo. «Lo has conseguido de verdad». Marcus sonrió y la abrazó. «Lo hicimos, cariño», la corrigió. «Tú formaste parte de esto tanto como yo». Estaban juntos en la escalinata del tribunal mientras los periodistas hacían fotos y las cámaras disparaban. El público los había apoyado, y la historia de la joyería corrupta había desencadenado un debate más amplio sobre la discriminación racial sistémica y la corrupción en la alta sociedad. Mientras Marcus abrazaba a Mia, sabía que la lucha no había terminado. Aún quedaban sistemas de injusticia por derribar, personas en el poder que debían rendir cuentas. Pero, por el momento, se conformaba con saber que Mia estaba a salvo y que habían acabado con uno de los criminales más poderosos de la ciudad. Y mientras el sol se ponía detrás del juzgado, Marcus supo que seguirían luchando, juntos. A medida que la sala del tribunal se llenaba de espectadores y prensa, la tensión era palpable. El juicio de la señora Simmons se había convertido en un espectáculo público, atrayendo una atención generalizada debido a la dinámica racial, criminal y social que exponía. Marcus Collins, sentado en primera fila, sintió el peso del momento. Tras meses de implacable investigación, sacrificio personal y trabajo incansable para hacer justicia, había llegado el día de la verdad. Mia se sentó a su lado, cogiéndole la mano con fuerza. Aunque la sala bullía de murmullos y expectación, Marcus notaba sus nervios. La miró y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Casi ha terminado, cariño», susurró. «Ya no puede hacer daño a nadie». Mia asintió, con los ojos llenos de alivio y de serena fortaleza. Había pasado por muchas cosas: humillación, miedo e incertidumbre. Pero hoy era un día decisivo para ella. Ya no era la chica asustada que había sido acusada injustamente. Ahora era más fuerte, y Marcus también. El juez entró en la sala y todos se levantaron. A medida que avanzaba el juicio, Marcus escuchaba atentamente las últimas pruebas presentadas por el fiscal. El testimonio de Nora, del agente Winston y de otros testigos había consolidado el caso. Grabaciones, documentos financieros y cronogramas detallados apuntaban a una conclusión innegable. La señora Simmons había orquestado una operación de contrabando de larga duración, utilizando su posición privilegiada y sus prejuicios raciales como tapadera. La defensa intentó argumentar que la señora Simmons era una víctima de las circunstancias,
culpando a las conexiones políticas de su marido y alegando que desconocía todo el alcance de la red de contrabando. Pero ya era demasiado tarde. Las pruebas eran abrumadoras. Entonces llegó el momento que todos esperaban: la sentencia. La sala se quedó en silencio cuando el juez miró directamente a la señora Simmons, que estaba sentada rígidamente en su silla, con expresión fría e impasible. Su abogado, sentado a su lado, parecía derrotado, pero ella se negó a mirar tal a nadie. El juez Simmons, ausente de la sala, había dimitido en desgracia pocos días antes, marcando la caída de una familia antaño poderosa. «Señora Simmons», empezó el juez, con voz firme y autoritaria, «se encuentra ante este tribunal condenada por múltiples cargos de fraude, conspiración y contrabando. Las pruebas contra usted son irrefutables, y sus acciones han causado un daño inconmensurable, no solo a los directamente afectados por sus delitos, sino a la comunidad en general». La señora Simmons permaneció en silencio, sin mostrar ninguna emoción. «Este tribunal lo condena a 35 años en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional». Las palabras flotaron en el aire como un golpe final aplastante. Los jadeos resonaron en la sala, y la prensa se convirtió en una ráfaga de flashes y garabatos. Marcus sintió que le invadía una oleada de satisfacción. Se había hecho justicia. Pero, lo que es más importante, el nombre de Mia había quedado limpio, y todos los jóvenes que habían sido acusados injustamente recuperaban ahora su dignidad. El sistema, que antes protegía a personas como la señora Simmons, había tenido que rendir cuentas. Mientras se llevaban esposada a la señora Simmons, Marcus no pudo evitar una sensación de cierre. No se trataba solo de detener a una delincuente, sino de sacar a la luz las profundas injusticias sistémicas que habían permitido prosperar a personas como ella. Después del juicio, Marcus y Mia salieron al sol radiante de la tarde. Los periodistas se arremolinaron a su alrededor, ansiosos por hacer declaraciones, pero Marcus les hizo un gesto para que se alejaran. No estaba aquí para ser el centro de atención. Solo quería tomarse un respiro, disfrutar de un momento de paz y reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Mia le miró. «No puedo creer que por fin haya terminado», dijo, con voz suave pero llena de alivio. Marcus sonrió y le rodeó los hombros con el brazo. «Se acabó por ahora, pero tenemos que seguir presionando para que cambie. Lo que te pasó a ti no debería pasarle a nadie más». Mia asintió. «Lo sé. Quiero ayudar. No quiero que nadie se sienta tan impotente como yo». Sus palabras golpearon profundamente a Marcus. Su hija había crecido a través de esa experiencia, y la injusticia a la que se había enfrentado había encendido algo en ella: el deseo de luchar por lo que era justo. Eso le recordó por qué se había unido al FBI. La justicia no era solo un concepto, era algo por lo que había que luchar cada día. En las semanas siguientes al juicio, Marcus volvió al trabajo, pero su enfoque había cambiado. El caso le había abierto los ojos a los arraigados prejuicios raciales que impregnaban no solo la sociedad, sino también las fuerzas del orden, el sistema judicial e incluso su propio trabajo. Sabía que no se trataba solo de un caso. Había muchas otras Mias ahí fuera, personas cuyas voces habían sido silenciadas o ignoradas. Se sentó con su supervisor y presionó para que se crearan nuevos programas de formación en el FBI que abordaran la elaboración de perfiles raciales y los prejuicios implícitos. Su pasión por el cambio era contagiosa, y pronto se formó un equipo para abordar estos problemas sistémicos. «Quiero asegurarme de que lo que le ocurrió a mi hija no vuelva a ocurrir», declaró Marcus durante una reunión del equipo. «Este caso ha sacado a la luz algo más que una operación de contrabando, un fallo en la forma en que tratamos a las personas en función de su raza. Tenemos que hacerlo mejor». Mia también encontró su propio camino. Inspirada por la lucha de su padre por la justicia,
se involucró en programas de defensa de los jóvenes, hablando a los estudiantes sobre su experiencia y ayudando a otros a encontrar su voz. Utilizó su historia para empoderar a otros jóvenes, especialmente a los que se sentían marginados o señalados por su raza. Una tarde, Marcus asistió a una de las charlas de Mia en un instituto local. Mientras estaba al fondo de la sala, viéndola hablar con seguridad y aplomo, no pudo evitar sentir un inmenso orgullo. Mia había asumido su dolor y lo había transformado en algo poderoso. Y lo que quiero que todos sepan es que, por muy desesperadas que parezcan las cosas, no estáis solos, dijo Mia a los estudiantes. Tenéis el poder de defenderos, de luchar y de hacer oír vuestra voz. No dejéis que nadie os haga sentir que no pertenecéis. La sala prorrumpió en aplausos y a Marcus se le hinchó el corazón. Mia tenía razón. No era solo su victoria, era la victoria de todas las personas que alguna vez se habían sentido silenciadas o ignoradas, y juntos se estaban asegurando de que sus voces no volvieran a ser ignoradas. Unos meses después del juicio, Marcus y Mia visitaron la joyería Silver Circle, que había cerrado definitivamente. Los escaparates estaban tapiados y en la puerta colgaba un cartel de «Se alquila». La otrora bulliciosa tienda, que había sido el epicentro de la corrupción y el engaño, se erigía ahora como un vacío recordatorio del poder de la justicia. Mientras estaban fuera, Mia respiró hondo. «No puedo creer lo diferente que me siento estando aquí ahora», dijo. «Antes me sentía tan pequeña, como si no importara, pero ahora eres más fuerte que nunca», terminó Marcus por ella, sonriendo. «Siempre lo has sido, solo que ellos no lo veían». Mia le devolvió la sonrisa, y juntas se dieron la vuelta y se alejaron del pasado. Ambas habían salido fortalecidas de la terrible experiencia, y sabían que aquello no era más que el principio de un nuevo capítulo, un capítulo en el que seguirían luchando por la justicia, no solo para ellas, sino para todos los que la necesitaran. Mientras caminaban por la calle, uno al lado del otro, Marcus no podía evitar pensar en el futuro. Sabía que la lucha por la justicia seguía su curso, pero con Mia a su lado, se sentía preparado para cualquier desafío que se le presentara. Juntos eran imparables. Con ello, la historia de Marcus Collins y su hija Mia llegaba a su fin. Se había hecho justicia, pero la lucha por un mundo mejor y más justo no había hecho más que empezar.